Ahora le ilustraremos las opciones de base de datos de manera avanzada con la licencia full de IntelliJ. Procederemos a dar clic en el icono de la carpeta amarilla en la parte superior. Posteriormente elegiremos las opciones de base de datos. Como pueden observar, en este entorno, la versión full de IntelliJ cuenta con 3 bases de datos sin límite para guardar preguntas. Cabe destacar que en la parte superior está el icono de casa de ir al chat IntelliJ y el icono de el índice para ver todo el contenido de la base de datos que está cargada en IntelliJ y el icono del signo de interrogación donde podemos ver el presente video. Seguidamente dice elija la base de datos donde realizará la operación. Tenemos 3 bases de datos. Por defecto está seleccionada la base de datos número 1. Podemos dar la número 2 o la número 3. Seguidamente tenemos en la parte inferior 4 iconos. El primer icono de izquierda a derecha es el icono de seleccionar la base de datos en la base de datos central IntelliJ, donde la vamos a enriquecer, la podemos modificar, borrar y adicionar preguntas a la base de datos en base a la investigación, bien sea manual o automática del chat IntelliJ. Vamos a comenzar seleccionando, damos clic al botón donde está el cerebrito rojo. Seguidamente nos manda un mensaje, dice selección de base de datos central BSD1, es decir, nos dice que seleccionamos la base de datos central 1. Dice seleccione la base de datos BSD1. Si presiona confirmar, a partir de ahora se cargará en la base de datos central BSD1. Si presiona cancelar, saldrá de la selección. Le damos confirmar y en este momento, bueno, por defecto viene la BSD1, pero si queremos saber el contenido que tiene la base de datos 1, le damos en la parte de arriba donde está el icono del índice y podemos observar todas las preguntas que contiene esa base de datos. Para regresarnos a las opciones de base de datos especial, le damos al icono en la parte superior, el tercer icono de izquierda a derecha. Ahora, si queremos seleccionar la base de datos de 2, y volvemos a dar clic al botón de selección, nos vuelve a hacer la misma pregunta, que si vamos a tomar como base de datos central la base de datos 2, le decimos confirmar. Nos dirigimos otra vez a la parte del índice. En este caso, esta base de datos cuenta con 4 preguntas relacionadas con la parte literaria. Nos regresamos otra vez y ahora vamos a elegir la base de datos 3. Ha seleccionado la base de datos 3 que está vacía. En este caso, si la base de datos no tiene nada, el sistema nos dice que efectivamente no tiene nada. Cabe destacar que uno selecciona la base de datos para precisamente enriquecerla con nuestras investigaciones realizadas bien sea en el chat IntelliJ, en Gbar, con los navegadores. Ahora, ya que terminamos la primera parte de selección, vamos al siguiente icono, que es de exportar, es decir, para nosotros respaldar nuestra base de datos, compartirla con nuestros compañeros y a la misma vez enriquecer nuestras bases de datos. Le damos, vamos a elegir en este caso base de datos 1, que es la base de datos que tiene más preguntas. En este caso le damos clic. Ahora nos dice exportar la base de datos. Para poder exportar se requiere que tenga instalada en su celular la aplicación gestor de archivos. Si no la tiene instalada, proceda a darle la opción ir a instalar. Si ya la tiene, presione confirmar. Le abrirá directamente la aplicación de gestor de archivos. Ahí dan unas indicaciones que vamos a hacer en este momento. Bueno, si no tenemos la aplicación de gestor de archivos, que la vamos a necesitar para poder exportar, le damos ir a instalar. Le damos clic. Automáticamente nos va a abrir la Play Store para que sencillamente le dejemos instalar. En este caso, como nosotros ya la tenemos instalada, pues le damos atrás. Ahora volvemos a elegir la base de datos número 1, le damos otra vez y como la tenemos instalada la aplicación, le damos confirmar, confirmar. Ahora, seguidamente nos vamos a la opción almacenamiento, lo que está en la parte superior. Ahora, aquí podemos de una vez en cualquiera de las carpetas guardar nuestra base de datos de respaldo, pero en este caso vamos a crear, nos vamos a la parte superior, 3 punticos, nuevo, y vamos a crear una carpeta que se llame mi respaldo y le damos a aceptar. Se nos va a ubicar seguidamente en la última parte, mi respaldo y le damos clic aquí y posteriormente presionamos el icono guardar. Automáticamente se nos va a guardar la base de datos, en este caso la base de datos 1 con el nombre charec.tec.txt. Cabe destacar que nosotros podemos cambiar este nombre porque cuando nos toque otra vez guardar otra base de datos nos va a pedir sobreescribirla o cambiarle de nombre.
Entonces en este caso nosotros podemos cambiar. De esta manera fácilmente podemos exportar nuestra base de datos para posteriormente bien sea respaldarla o compartirla con otros compañeros. Le damos hacia atrás y retornamos otra vez a la aplicación. El siguiente punto, icono, es el icono de borrar. Si queremos borrar una base de datos, bueno, en este caso vamos a elegir la base de datos 3, que es la que está vacía. Nos va a preguntar, obviamente nos va a dar la precaución, está a punto de borrar la base de datos número 3. Si le damos confirmar, obviamente va a decir que está confirmada. Ahora, finalmente, si nosotros queremos importar, es decir, colocar la información de otra base de datos externa o de un respaldo que nosotros tengamos, pues sencillamente tenemos que, como punto número 1, tenemos que copiar todo ese archivo donde dice pay aquí, todo el texto copiado de la base de datos importada. Para ello tenemos que obviamente abrir ese archivo TXT y copiar todo eso. Entonces nos dirigimos a la base de datos que recién importamos, le damos almacenamiento, luego mi respaldo I, damos doble clic y podemos ver, bueno, obviamente la base de datos está encriptada. Vamos a dar doble clic y aquí le vamos a seleccionar todo y posteriormente le damos copiar. Nos regresamos otra vez donde dice pay aquí, todo el texto copiado de la base de datos, le damos pegar. Automáticamente dice ha introducido una base de datos válida. Eso significa que cumplimos con el formato de encriptación de la base de datos de IntelliJ. Seguidamente le damos clic al icono, dice importar a la base de datos 3, significa que esa base de datos que acabamos de copiar y pegar la vamos a importar a la base de datos número 3. Y finalmente le damos confirmar. Ha sido importada con éxito la información a la base de datos 3. Bueno, vamos a seleccionarla para poderla examinar efectivamente. Seleccionamos, luego le damos al icono para seleccionar eso en la base de datos central y poderla examinar. Le damos clic aquí, nos dice que vamos a seleccionar la base de datos 3, le damos confirmar y posteriormente vamos a verificar las preguntas de esa base de datos número 3 en el índice. Como pueden observar, tenemos la misma base de datos 1 en la misma base de datos número 3, ¿no? Entonces repasamos, nos regresamos, vamos a revisar la base de datos número 2, la seleccionamos, le damos confirmar, vean las preguntas de la base de datos número 2, nos regresamos otra vez y posteriormente seleccionamos la base de datos número 1, le damos otra vez al índice y verificamos, y de esta manera pues hemos hecho todas las operaciones. Seleccionamos la base de datos que se va a cargar en la parte central de IntelliJ, la vamos a modificar o a nutrir, pues hicimos la exportación de una base de datos, borramos una base de datos y importamos una base de datos. Con esto queda concluida la explicación de opción de base de datos en la versión full de IntelliJ. Estamos seguros que seguiremos innovando e incorporando herramientas para usted.